Lo que vimos en el bloque previo, básicamente fue el sistema de clasificación USCS. Pero ¿cuál es la gracia? O sea, yo espero que hayan logrado comprender el uso de las tablas para clasificar el material. Pero ¿para qué hacemos eso? Bueno, esto es eh, una tabla, una ayuda a memoria que nos permite decir que si un suelo es clasificado en una de estas categorías, debería ser como estos suelos que están acá. Si yo clasifico un suelo de estudio o el que traje de terreno como un SM, bueno, ese suelo SM en realidad va a clasificar como una arena limosa o como arenas mezclas con limos. Si va a ser GW, va a ser una grava bien gradada, una mezcla gravosa con poco o ningún fino. Y así el solo hecho de yo leer en un informe de mecánica de suelo una clasificación de esta, me va a traer a la mente inmediatamente las características del material. Y eso es bueno, porque me permite identificar para el uso estos materiales. Miren cómo se lee esta tabla. Si yo tengo una grava bien gradada, vamos a saber que la facilidad de tratamiento en obra, o sea, el acopio, el traslado, el transporte, el esparcido del material, todo eso tiene tres crucecitas y esas tres crucecitas significan que tiene un comportamiento sobresaliente. O sea, todo lo que son gravas bien gradadas me facilita mucho el trabajo en obra. Esa misma grava respecto a la permeabilidad me dice que tiene una muy alta permeabilidad, tiene un buen comportamiento en ese sentido. Es un material permeable. Si hablamos de resistencia al corte, también me dice que tiene alta resistencia al corte. Tiene un buen comportamiento frente a la carga. Y en cuanto a la compresibilidad, ojo, me está diciendo que es un material que tiene buen comportamiento frente a a las solicitaciones y no va a ser comprimido con facilidad, no va a disminuir su volumen con facilidad. Entonces, la grava en todos esos aspectos tiene una nota positiva. En cambio, si yo me voy, qué sé yo, voy a una CH, en cuanto a la facilidad de tratamiento de obra, es baja, sobre todo si está lloviendo. Eso puede ser un lodazal, me voy a quedar pegado con los bototos, al cucharón de la retro tengo que estarle pegando para que suelte la arcilla pegada. O sea, es muy complicado trabajar. En cuanto a la permeabilidad, no es un material permeable, es un material en realidad impermeable que me va a generar problemas. Resistencia al corte muy baja. Por eso yo siempre ando buscando materiales granulares para colocar en los sellos fundación o en los caminos. Y en cuanto a lo que es la compresibilidad, es muy alta la compresibilidad de la arcilla. O sea, no resiste nada y cambia de volumen en magnitudes mucho mayores que lo que lo hacen los otros suelos. No debería aceptarla en ningún caso en cimentaciones, sobre todo porque son suelos hinchables. En cambio, una grava bien gradada, como manto de presa, como terraplene, para evitar la erosión de canales, son materiales muy buenos. O sea, aparte de tener la clasificación, yo voy a tener una idea de cómo se comportan y a su vez del uso que le puedo dar. ¿Ok? Así que de ahí viene la importancia de saber con qué material estamos trabajando. Ojo, esta M está mal escrita nomás, son M minúsculas, todas. Son iguales, ya tengo solo M, que un comportamiento moderado. Acá lo mismo, para que lo lean en su casa con tiempo, cuando van viajando despreciables con C, eso yo no lo escribí, por si acaso. Pero tienen una idea respecto a cómo es la permeabilidad, la resistencia, la compresibilidad y la facilidad de tratamiento de diferentes materiales, diferentes suelos. Dónde usarlo, presas de tierra, canales, cimentación y carretera. Este es un buen resumen del uso que yo le puedo dar al material. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de una grava bien gradada, en manto o espaldones, a donde yo voy a darle apoyo a la presa de tierra, perfecto. Resistencia a la erosión, muy bueno. Y así, o sea, yo voy identificando esas características. Y de ahí nos vamos ahora a la clasificación AASTO.
AASHTO por la American Association of State Highway and Transportation Officials. Ya, esta es básicamente la institución en Estados Unidos que se encarga del diseño y mantenimiento de las vías, ¿ya? Urbanas y rurales. O sea, todo lo que tiene que ver con caminos. Entonces podrán comprender que el sistema de clasificación de suelo que está proponiendo el ASTO está destinado a los caminos. USCS es para obras de todo tipo, de edificación, lotes habitacionales, puentes, lo que sea, además de caminos, pero este es especialista en caminos. Si van a trabajar en caminos, esto es lo que tienen que ver. ASTO. En general, lo vamos a ver acá, esta es la tabla. Son siete grandes grupos. A1 voy a correr esto, A2, A3, A4, 5, 6 y A7. ¿Ok? En general son siete grandes grupos, pero estos se subdividen, sacan subconjuntos. El A1 tiene el A1A, A1B, el A2 tiene el A24, A25, A26, A27, y el A7 tiene el A75 y el A76. ¿Ok? Aquí no entra el nombre GW, CH, no, no, aquí son números. A1, A2, A3 hasta el A7. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí es donde yo tengo la primera gran división, aquí, aquí. De aquí hacia acá me voy a los suelos granulares y de aquí hacia acá me voy a los suelos finos. Aquí es donde corto. Entonces, igual que en la tabla anterior, yo voy a mirar el tamiz 200, siempre, siempre. Pero en el sistema USCS es el 50% del material que pasa o queda retenido el que me corta el TAMI 200. Aquí es más restrictivo. Me habla del 35. O sea, si el 35% o menos del material pasa el 200, es granular. Me siguen, el otro es más restrictivo porque, o sea, este es más restrictivo porque en el USCS me permitía tener hasta un 50% de material pasando el 200. Aquí me dice solo el 35 o menos. O sea, si pasa 36 ya no lo puedo considerar como material granular y va a caer acá. ¿Ok? Entonces, esta es más restrictiva porque está destinada a suelos para obras viales. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos mirando el TAMIS 200. Y si me dice que menos del 35% pasa el tamiz 200, entonces me vengo a este lado y me olvido de esa tabla. Y acá siempre voy a partir por el A1. Y voy a querer que sea el A1. Porque si ustedes son vivos y miran hacia acá, van a darse cuenta que el A1 son fragmentos de rocas, gravas y arenas. O sea, un material muy resistente. Pero si no cumple todos estos requisitos exigidos por el A1, pasaré de la 1A a la 1B y si no cumple aquí, paso al siguiente, a la 3. Y la 3 ya es arena fina, que igual me sirve para base, o sea, en realidad para subbase granular, ¿ok? Pero si ya no cumple esto, cae en el A24. Y el A24 parte con, mira, los limos o suelos arcillosos, gravosos, arenosos. O sea, el A24 de los materiales regulares es el mejor y podría ser una grava arenosa o una grava limosa. Pero si no cumple estos requisitos, pasaré para acá, y para acá, y para acá. O sea, voy cayendo de categoría. Y pasaré de una grava arenosa a una grava limosa, a una arena limosa o a una arena casi arcillosa. ¿Se entiende? O sea, paso de un suelo más o menos a un suelo más malito. Sí. Más del 35% del material está pasando el TAMI 200, ya se considera fino y entra automáticamente aquí, en el A4. Y me olvido de toda esta tabla de acá. Al entrar en el A4, lo mismo. Veo que cumpla estas condiciones y si las cumple es un A4. Y aquí están los suelos limosos. De los finos, lo mejor. Si no cumple aquí, paso acá y paso acá, hasta llegar a los suelos arcillosos. Y lo
los peores de entre los suelos arcillosos. ¿Ok? Viendo ya el esquema general de cómo funciona la tabla, ahora haremos unos ejercicios. Esos son los suelos que tenemos. Tengo el suelo uno, suelo 2 y suelo 3. Entonces, veamos, ¿qué es lo primero que me pregunta? Vamos a borrar acá para partir desde cero. Me dice, vea entonces el porcentaje que pasa el tamiz 200. Vámonos al tamiz 200 del suelo 1. Está pasando el 3%. El 3% es menos de 35, entonces entro aquí. Será A1A. Para que sea A1A, vamos a tener que ver lo que aprendimos en la granulometría. Cómo están los porcentajes que pasan en el tamiz número 10, número 40 y número 200. ¿Se fijan que vamos combinando las cosas que les decía yo antes? Todo lo de granulometría entra aquí. Veamos el tamiz número 10. Vámonos al tamiz número 10. Tamiz número 10. Ya, este es el 10 y este es el 40. Ya, por si acaso. Es el 40. En el tamiz número 10, ¿cuánto es lo que está pasando? Está pasando el 30. ¿Y qué decía acá? Tamiz número 10, máximo 50. Cumple. Vamos al tamiz número 40. El tamiz número 40, ¿cuánto está pasando? Está pasando 18. ¿Y cuánto me dice como máximo? 30. Cumple también. O sea, pasa 18 y me dice, podría pasar hasta 30. Vámonos al tamiz 200. Tamiz 200 pasa el 3%. ¿Y hasta cuánto podría pasar? Hasta 15. Fantástico. Me está cumpliendo toda la parte de la granulometría. Ahora veamos los límites de Atterberg. Mira, no me pide requisito para el límite líquido. Dice, no, no, no me preocupa eso. Te voy a medir el IP. Este es el IP. Y en el IP es restrictivo. O sea, no me permite que sea plástico el suelo. Me dice máximo 6. Veamos el suelo. Este suelo, mira, dice NP. ¿Saben lo que significa NP? ¿Alguien sabe? NP, No es plástico. perfecto. Gracias. NP es no plástico. Entonces, si no es plástico, y aquí me está diciendo un IP como máximo 6, ¿cumple? Obvio que cumple, porque aquí me está dando una tolerancia de hasta 6 dp y este ni siquiera es plástico. Así que estoy perfecto. Este es un A1A. Este suelo calzó al tiro en un A1A. ¿Estamos? ¿Dudas? Así de simple. Si me cumple todo, estoy en un suelo de esas características, de donde cumplió, y esa es la categoría la mejor, pues la 1A. Pero me falta algo, jóvenes, me falta algo. La clasificación por Asto implica anotar el número, o sea, la clasificación, y un número que va en paréntesis. Ese número se llama índice de grupo, IG. IG, índice de grupo. El IG representa el grado de plasticidad de la parte fina del suelo. Entonces, mientras más grande sea el IG, más potencialmente arcilloso es ese suelo fino. Entonces, a mí me gustaría que el IG fuese cercano a cero. Y de hecho me dice, mira, si el suelo es no plástico, el IG vale cero. Y si al calcularlo me da negativo, el IG vale cero. O sea, si el suelo no tiene arcilla, el IG vale cero. Este suelo era NP y aquí la tabla te dice, si es NP, el IG vale cero. Entonces me resultó muy fácil clasificar porque este sería un A1A cero. ¿Qué significa cero? Que es no plástico. ¿Estamos? Ahí está clasificado el suelo. ¿Dudas con la primera clasificación? ¿No? Bien, vamos a la segunda. De nuevo, voy a borrar esta así acá. Borramos todo. Listo. Vámonos con otro lápiz ahora. ¿Qué me dice la tabla? Veamos el 35% o menos o más del 35 pasando el tamiz 200. ¿Qué tengo acá?
7. No, 7 no es nada. Entonces entro directamente aquí. Veamos si es A1A. En el tamiz número 10 pasa el 49 y me permite hasta el 50. Perfecto, cumplió. En el tamiz número 40 está pasando 30 y acá me permite 30. Cumple, perfecto. Y en el tamiz 200 está pasando 7. 15 máximo, cumple, perfecto. Mira, pues capaz que sea 1A de nuevo. ¿Y qué me dice acá? En el IP 12, máximo 6. Por el IP, por el fino que tiene, no puede ser A1A. Y tampoco es A1B, porque el IP me lo está matando. Perdí el tiro. Veamos si es arena. Vámonos a la 3 porque no era ni A1A ni A1B. Vámonos a la 3. Me dice en el tamiz número 40, 51 mínimo. ¿Y cuánto está pasando acá? El tamiz número, perdón, ¿de cuánto dije? En el tamiz número 40. En el 40 pasa 30 y me dice mínimo 51. No, perdí el tiro. No es. Vámonos a la 2.4. Aquí, a medida que voy avanzando, como los suelos se van poniendo más, de más mala calidad, son menos restrictivos. Por eso que tengo menos requisitos. Y me pide solo en el 200 que máximo pase el tamiz, en el tamiz 200 pase 35. Y claro, cumple, sí cumple, porque estaba pasando 7. Así que ese cumplió. El límite líquido me dice máximo 40. 46. No cumple. Este no cumple. Vámonos al siguiente. Ese lo cumple. Mínimo 41. ¿Y cuánto era el límite líquido? 46. Ese lo está cumpliendo. Y el índice de plasticidad máximo 10. Puta, 12. No cumple. Por el último se me cayó. O sea, estoy pasando de las gravas arenosas a lo más fino. Vamos hacia 2,6. Ese lo cumplió. Ese no lo cumple, porque el límite líquido era 46. Y vámonos a la 2.7. Ese lo cumple. 41 mínimo sí lo cumple, porque el límite líquido era 46. ¿Y cuánto era el IP? Y el IP vale 12. Y esto era 11, cumplió. Uy, por fin. De los mejores era el más malo. A27. Puede ser una arena limosa, una arena arcillosa, por ahí. A27. Entonces, este suelito aquí sería un A27. Pero calculemos el índice de grupo. Aquí, jóvenes, si nos sentamos a pensar un poquito, el índice de grupo ya no debería ser cero, porque acá es cuando es cero, cuando son suelos sin fino o el fino es poco plástico. Pero este es una 2,7, entonces para acá ya debería empezar a ver más fino y posiblemente ese fino quizás con un poco de arcilla, entonces debería aparecer, podría ser que apareciera algo de índice de grupo. Podría no, pero podría sí aparecer algo de índice de grupo. Calculémoslo. Y aquí, dato muy importante para la prueba. Esta es la fórmula general para calcular el índice de grupo, pero me dice que en el caso del suelo A26 y A27, que es S y S, el índice de grupo lo puedo hacer con la ecuación corta. ¿Se entiende? Hay una ecuación larga, general, para todos los suelos, salvo el A26 y A27, que es esa ecuación corta. Y justo es A27, entonces vamos a calcularlo con la ecuación corta. Dice IG igual a F200 menos 15, y eso por IP menos 10, y eso por 0,01. Miren, queridos jóvenes, F200 es la fracción de material que pasa al también 200. No es nada más que el porcentaje que pasa al 200. ¿Y aquí cuánto era? Era 7. Es eso. 7 menos 15 por el IP. El índice de plasticidad de ese suelo es 12. 12 menos 10. Y eso por 0,01. ¿Cuánto me da ese número? 7 menos 15 es menos 8. 12, eso es 2. Y eso es 0,01.
¿Qué valor me va a dar eso sin hacer el cálculo? Profe, ¿puede dar negativo? Eso es lo que te voy a decir. Sin hacer el cálculo ya me está dando negativo. Entonces, ojo, yo ni siquiera necesito hacer el cálculo. Mira, ¿qué dice ahí? Si el IG es menor a cero, se Es toma cero. cero. Entonces aquí yo ni siquiera metí lo de la calculadora porque me di cuenta que me iba a dar negativo. Eso entonces es cero. Entonces, a pesar de tener fino, este fino no es plástico. Esta sería entonces una grava o una arena limosa. Y sería el índice de plasticidad cero de nuevo. Vamos bien, vamos bien. Veamos el tercer suelo. Vámonos al tamiz 200. Dice 70. Y aquí dice 35 menos. Morí, no puedo ocupar esto. Me tira inmediatamente a la fracción de los suelos finos. Entonces entro aquí. Porque es 70, pu, es más del 35%. ¿Qué me dice? Veamos el tamiz 200. El tamiz 200 dice 70. Y acá me dice 36 mínimo. ¿Cumple? Sí cumplió. Entonces todas estas van a cumplir, por si acaso. ¿Ya? Pues es la misma. Después me dice el límite líquido máximo 40. Límite líquido 80. Perdí. No cumplió. Ese lo cumple. 80. Mínimo 41 está cumpliendo. Veamos el IP. ¿Qué me dice el IP? El IP me dice 50. ¿Y cuánto me dice acá? Máximo a 10. Nada, no cumple. Vamos acá. Ese cumplió. 40 máximo no cumplía porque era más. 11 mínimo. Ah, pero este ya no cumple. Mira, casi la embarró. Este no cumple. Entonces, si no cumple, paso al tiro al otro. Ese lo cumple. 41 mínimo lo cumple. El límite líquido, volvamos acá. El límite líquido era 80. Entonces lo cumplió. Y el IP es 50. Y aquí es 11. Mínimo 11. Cumplió. Aquí estoy en A7. Pero el A7, mira que es canalla, se divide en dos. Puede ser A75 o A76. ¿Cuál de los dos suelos es? Va a depender de esta otra ecuación que está acá. Va a ser A75 si el IP es menor o igual que el límite líquido menos 30. Acuérdense que ese LW está en inglés, pero el límite líquido, la W de water. Entonces, ¿cuánto valía el límite líquido del suelo? Límite líquido es 80 y el IP es 50. Límite líquido es 80, menor o igual que el IP que es 50. ¿Y cuánto me da acá? Ah, me da 50, menor o igual que 50. ¿Se cumple? ¿Se cumple? Sí, Sí, profe. se cumple. Vale, gracias. Sí se cumple porque es igual. Entonces, si se cumple es un A75. Este suelo, este suelo que está acá es un A75. ¿Qué me falta ahora? Ver el índice de grupo. Y ahora sí que tiene que haber número, porque este es arcilla y es de las peores que hay. Entonces, ¿cómo calculo el índice de grupo? ¿Puedo usar esta ecuación corta? No, porque esto es para A26 y A27 y este es A76. No se vayan a confundir en los números. SNP tampoco. Entonces no me queda otra que usar esta tremenda ecuación larga. ¿Ya? Ya sabemos que es una 7,5. Voy a borrar aquí para poder ir trabajando la ecuación. ¿Ya? Entonces es esa ecuación larguita. Veamos. IG, aquí usted me tiene que ayudar porque mi calculadora no funciona mucho. Es la fracción que pasa en el tamiz 200. Está pasando 70. Es 70 menos 35 multiplicado por 0,2 más 0,005 multiplicado por el límite líquido. Límite líquido es 80. 80 menos 40. Cierre paréntesis, cierre paréntesis.
más, como no tengo espacio, lo voy a anotar acá, más, de nuevo, el porcentaje que voy a saltar 1200 que es 70 menos 15 y eso por el IP. ¿Cuánto era el IP? 50. Gracias. 50 menos 10 por 0,01. Entonces, hagamos el cálculo. Yo voy a hacer el de abajo, alguien que me ayude con el de arriba. 70 menos 15 es 55 y eso por 40 y eso por 0,01. Por 40 y eso por 0,01. Aquí abajito me dio 22. ¿Y el de arriba cuánto le da? 70 menos 35 es 35. Ah, 14. 14. Bueno, 35. Voy a sumar ese por si acaso. 80 menos 40 es 40. Entonces me queda 40 por 0,005. Eso me da 0,2. 0,2 más 0,2. Más 0,2. Y eso por 35. 14, gracias. Entonces, y esto se está sumando, entonces 14, lo voy a dejar ahí, ahí, aquí. 14 más 22 me da 36. Sí, profe, 36. 36, tremendo número. Entonces yo aquí tendría que colocarle 36. Pero ojo, jóvenes, en la realidad muy probablemente no tenga números tan grandes. Un IP grande ya se considera, o sea, un IP, un IG, número índice de grupo, ya se considera grande cuando está en torno a 20. Es como estos números son inventados, puede que no haya saltado ese IG tan grande. Pero en general, hasta 20 y poco más, y eso ya es alto. O sea, ese suelo que está ahí con un IG de 20 para mí ya es una arcilla expansiva. Arcilla expansiva. Y yo cuando estoy en A76 o en A75 tengo que hacer una doble verificación, haciéndolo también por USCS. Y al hacerlo por USCS me debería dar una CH. O sea, una CH es una 76 o una 75. ¿Se entiende? Entonces, este sistema es súper directo. Tú entras en la parte de los granulares o en la parte de los finos, pero con eso ya te vas derechito hacia la derecha, avanzando y en el primero que te cumpla todas las restricciones, esa categoría es. No olvidarse nunca de calcular el IG correctamente. El IG puede ser con esta ecuación o con esta, si es una 2,6 o una 2,7. ¿Ok? ¿Alguna duda, queridos jóvenes? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. siempre calcular elige, ¿cierto? No hay ni una excepción. A ver, Sí, o sea, en la realidad siempre lo calculas. En la prueba, quizás por tiempo yo te diga, no te calcules este IG o calcúlate uno, no sé, pero en la realidad siempre uno tiene que entregar para tener la clasificación completa, tiene que calcular el IG. perfecto. En esa tabla, profe, cuando el, no, la que puso anterior, ¿En esa? sí, cuando el IP no existe, siempre va a ser no plástico, no plasticidad. Si no tengo IP, el suelo es no plástico, claro, Ya, claro. vale, El IP a mí me habla de la plasticidad de la arcilla, igual que el IG. Entonces perfecto, están relacionados ahí. Y si no súper, hay IP, no, solo no. Una arena no tiene IP, no tiene plasticidad. perfecto. Vale. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo tengo una consulta, profe, pero no, o sea, sí relacionado con la materia, pero no directamente así como con lo que vimos hoy día, sino que Ya. me surge la duda, ya si un día estuviesen diseñando, no sé, una carretera o una autopista y saliera un suelo A7, ¿qué haría ahí a nivel de ingeniería? ¿Se tendría que cambiar el trazado del camino? ¿Se puede mejorar ese suelo con pilotes o algo así? Las Eh, dos alternativas que usted acaba de decir
son las que uno habitualmente considera. Cambio el trazado o busco alguna forma de mejorar el terreno. La verdad es que, y esto en función de la práctica y de colegas que están metidos en camino construyendo en estos momentos, es que cuando tú encuentras un suelo a una 7,6, una 7,5, arcillas estas turbas y cosas así, la verdad es que te sale más barato cambiar el trazado. Te mueves por el lado. Si puedes hacerle el quite, se lo haces. Le haces el quite. Si ya no puedes hacerle el quite, tienen que entrar a invertir en hacer mejoramiento. Esos mejoramientos te salen caros porque implica mover gran cantidad de material o ver la forma de mejorar ahí en esa zona el camino. Cuando ustedes están, bueno, en zona patagónica y todo eso, es difícil encontrar árido, pues, entonces no resulta tan fácil el mejoramiento y se hace incluso con los mismos troncos que se van enterrando ahí para que den algo de capacidad de soporte. Pero en la medida de las posibilidades, si el tramo no es extenso, se le hace el quite. Esa Vale, es bro. la realidad. Muchas gracias. No, vale, ustedes. Eso, queridos jóvenes. Mira, nos quedan unos minutos, pero vamos a dejarlo hasta acá para que veamos la otra materia que también tiene que ver con clasificación de una sola vez, en la clase que viene la próxima semana. Así es que hoy lo que me interesa es que les quede clarito lo que es clasificación USCS y ASTO. Y después de esta clase, tienen una semana para hacer los ejercicios que ya están colgados ahí en el sistema de USCS y ASTO, ya para que vayan ejercitando la clasificación. El curso tienen que saber a estos sistemas de clasificación para que puedan aprobar. Así que no dejen de estudiarlos. Lo que sí les voy a contar a grandes rasgos, que estos temitas son muy interesantes porque el sistema de clasificación, o sea, más que el sistema, el grupo en el que yo clasifique el suelo, me va a definir el equipo de compactación. O sea, imagínate si yo tengo un suelo A1A, ese suelo que grava, que es suelo, pueden ser hasta trozos de roca, se va a compactar muy bien con un rodillo liso. Pero si yo le meto un rodillo pata de cabra, lo suelto al revés, no lo compacto. Un rodillo vibratorio, por el contrario, también es muy bueno. Pero si me voy al otro extremo y estoy trabajando con suelos finos, una 7 por ejemplo, una 6, meterle un rodillo vibratorio que en los suelos granulares muy bueno, en un suelo fino es inadecuado. Inadecuado significa que simplemente suelto el material, no lo compacto. En cambio, un rodillo pata de cabra que acá en un suelo granular le hace mal y lo desarma, acá en un suelo fino es ideal. O sea, entiendan la importancia de tener bien clasificado el suelo y saber con qué suelo están trabajando, porque no es llegar y meterle el rodillo que quieran. Si no saben, van a meterle un rodillo que les va a soltar el material. Así es que es importante tener claridad con qué material estoy trabajando. Aquí hay una tabla que más o menos relaciona los suelos de la ASTO con los suelos de la USCS. Por ejemplo, una 1A, que sabemos que es un suelo granular bien gradado, es muy probable que en USCS sea una GW o una GP. También podría llegar a ser una arena, bien gradada, mal gradada. Pero es muy poco probable que sea un suelo limoso, porque estos son suelos ya bien gradados y con poco fino. Ahora, nunca va a ser un suelo arcilloso. ¿Se fijan? O sea, y tiene correlato, hay correlación. Una 7,6, una 7,5 es muy probable que sea suelo orgánico de alta plasticidad, una arcilla de alta plasticidad, pero es muy poco probable que sea una grava limosa. Ahora, siempre existe una pequeña posibilidad de que haya uno que sí lo sea, pero es muy poco probable. ¿Ok? Por eso es que se deja abierta ahí para no casarse. Aquí hay unos ejercicios propuestos para que los hagan en casita y empiecen ya a practicar con los datos, ¿ya? Y esto era lo que les quería mostrar antes de cerrar.
USCS y ASTO no son los únicos sistemas de clasificación de suelos que hay. Está el estándar británico, está el de la FAA, que esto es especial para aeropuertos. Nosotros no lo vemos, nosotros nos dedicamos prácticamente a las obras viales, pero si alguna vez tienen que trabajar en aeropuertos, puede que el aeropuerto, aparte de USCS o de ASTO, les pida verificar los suelos por estas categorías. Y aquí, mira, lo que les importa son para el material fino, el IP y el límite líquido. Si tiene un, no sé, un límite líquido de 60 y un IP de 32, qué sé yo, va a caer acá. Y ese sería un suelo E10. Eso, pero nosotros no lo vamos a usar y tampoco se los voy a preguntar. Me interesa que lo tengan como cultura general nomás. Y esto por si alguna vez lo ven, los suelos franco arcilloso, franco arenoso. Aquí yo tengo la esquina de los limos, fíjate, acá tengo la esquina de las arenas y acá tengo la gran esquina de las arcillas. Y en función de los porcentajes de material que hayan, yo voy a caer en una región, o por acá voy a caer en una región. Y para esa región sería un suelo franco arcilloso, franco arenoso. Estimados jóvenes, esta es una clasificación orientada a las ciencias ambientales, ¿ok? A la agricultura, a los suelos forestales. O sea, si ven esto, tiene que ver más con el potencial orgánico del material, más que con el comportamiento geotécnico para construcción. Se las presento porque van a ver alguna vez esto. Y esto a nosotros, desde la perspectiva de construcción, no nos sirve mucho. Al que se dedique a la ciencia ambiental, a la agricultura, sí. Pero para nosotros el saber que es franco o no tiene poco que decirnos cuando lo que nos interesa es saber si el suelo va a resistir o se va a comportar adecuadamente frente a cargas. No, no si le voy a colocar trigo o remolacha. No, es si va a resistirme la carga del edificio. Entonces, para eso, los sistemas de clasificación USCS y ASTO. Y esta, que es muy importante, la nueva clasificación de suelo basado también en velocidad de onda de corte y otros parámetros que vamos a conversar la próxima semana. ¿Ya? Esta la vamos a ver la próxima semana. Bien, queridos amigos, lo dejamos hasta acá entonces. Que tengan muy buenas noches, descansen y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, en la próxima semanita.